Bienvenidos a nuestro tiempo de enseñanza. Hoy tendremos la oportunidad de juntos meditar acerca de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y de comprender un poco más acerca de quién es Él. Disfrutemos juntos de este tiempo de enseñanza y es nuestra oración que este tiempo traiga bendición y gloria al nombre de Dios y también nuestras vidas sean edificadas por medio del estudio de la palabra de Dios. Buenos días, es verdaderamente un gusto estar esta mañana de domingo como pueblo de Dios reunidos para estudiar su palabra, para adorarle como lo hemos hecho durante el tiempo de la meditación, la consideración de la obra de nuestro Señor. Y quiero invitarles esta mañana a que continuemos en nuestro estudio en el Evangelio según San Marcos. Estamos a la altura del capítulo 3 y esta mañana nos vamos a ocupar de los versículos 20 al 35. Es un pasaje largo. Realmente relata dos historias. Y esta semana nos vamos a dedicar a una de las dos. Y la próxima vez que nos veamos, estaremos estudiando la historia número 2. Entonces vamos a leer el pasaje para que tengamos en nuestra mente la palabra del Señor. Marcos capítulo 3, versículo 20 hasta el 35. Y vinieron a la casa, leí la última parte del versículo 19, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndolos llamado les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él, le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a todos los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Un hermoso pasaje. Y quiero pensar en mis primeros años como creyente, tratando de encontrar respuestas a mis dudas. Y fue para mí muy hermoso y edificante encontrar el libro Más que un carpintero, escrito por el hermano Josh McDowell. Y él ahí planteaba 3 alternativas. Jesús estaba loco, estaba fuera de sí, había perdido la razón, número 1. Número 2, era un fraude,
un mentiroso. Y número 3, era Dios. Planteó estas 3 opciones como las únicas posibles frente a la persona del Señor. Y esta mañana quiero que nos centremos en esas 3 alternativas. Jesús, loco, un engañador o Dios. Y tenemos a Marcos para ayudarnos a encontrar evidencias y hacer uso de nuestra razón, de nuestra capacidad de análisis para poder llegar a una conclusión. ¿De dónde sacó esto? Si usted mira con atención, el versículo 21 dice que su familia llegó a la conclusión de que Jesús estaba loco. En el versículo 22 están los fariseos diciendo que es simplemente un engañador que miente y usa el poder de Satanás para hacer su trabajo. Y en el versículo 29 encontramos implícitamente el testimonio dado por el Espíritu Santo acerca de la deidad de Jesús. Algunas personas se empeñan en hacer toda clase de elogios hacia el Señor Jesús, hacia su ministerio. Dicen que fue un buen maestro, un hombre humilde en gran manera, benévolo. Pero la verdad es que el Señor Jesús se excluye de todas estas posibilidades, de todos estos elogios, al decir de sí mismo que es Dios. Decir que es el creador de todo lo que existe, el eterno, el que ha existido desde siempre, el juez que ha de juzgar a todos, el sustentador de la vida, proveedor del mundo, rey soberano. Él declaró, sin ningún temor, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En otro relato de Juan dice, yo y el Padre, uno somos. Pero la realidad es que los buenos maestros no afirman ser Dios. Los locos, aunque un loco pueda decir que es Dios, no hace el tipo de obras que llevó a cabo el Señor Jesús, milagros extraordinarios. Un loco no puede hacer el tipo de enseñanzas que llevó a cabo el Señor Jesús. No puede resucitar muertos o sanar personas de manera total, instantáneamente. Ellos no piensan claramente. Definitivamente, ni los niños ni las mujeres se sienten atraídos hacia un loco. Entonces, en esta mañana, usted debe tratar de llegar a su propia conclusión frente a la persona del Señor Jesús, ubicarlo en una de estas 3 categorías. Es lo que debemos hacer en estos tiempos en los que somos llamados a predicar el Evangelio, las buenas noticias, ayudar a que las personas hagan un análisis de Jesús, su vida, su ministerio, sus palabras, y puedan llegar a una conclusión lógica de quién es Jesús. Usted debe ayudar a las personas a ubicarlo en una de estas 3. Loco, impostor. Los impostores o los farsantes o los mentirosos no cumplen lo que dicen. Y Jesús dijo que al tercer día iba a resucitar. Y como estudiamos hace 8 días, resucitó, lo que prueba la veracidad de la Escritura. Los farsantes pueden decir que tienen contactos con los demonios, pero no pueden dominarlos, no pueden expulsarlos como el Señor lo hizo.
Un farsante puede pretender controlar las leyes de la naturaleza, pero solo el Señor Jesús dominó tormentas, calmó tempestades. ¿Y puede un farsante resucitar muertos? La verdad es que no. Uno mira con tristeza la burla que hace la gente de todos estos supuestos sanadores. Se preguntan, ¿dónde están estos sanadores? No necesitaríamos estar en cuarentena si ellos verdaderamente fueron enviados por Dios para sanar a todos los enfermos. ¿A dónde están? Escondidos, asustados, haciendo una evaluación de su propia teología, de sus propias mentiras. Pero no así con el Señor Jesús. No es un engañador. Dios, Jesús es Dios. Esa es la razón por la cual Marcos escribió su evangelio y se alinea perfectamente con lo expresado en Juan, capítulo 20, versículo 31, cuando declaró que el propósito de sus escritos era mostrar que Jesús era el Hijo de Dios para que nosotros pudiéramos creer y al creer tener vida en su nombre. Y en Marcos capítulo 1, versículo 1 dice, principio del evangelio de Jesús, las buenas noticias. Jesús es Dios. Cuando repasamos lo que hemos estudiado en nuestros encuentros anteriores, hemos podido ver todo un despliegue de poder, de deidad de parte de Cristo, pero también hemos escuchado el testimonio. Primero escuchamos el testimonio de Dios el Padre en su bautismo, declarando, este es mi Hijo amado. Luego vimos el testimonio de los demonios, diciendo, ¿qué tienes con nosotros? Jesús. Hemos visto también a Jesús hacer milagros extraordinarios. Sanó la suegra de Pedro, sanó un leproso, sanó un paralítico, con sanidades completas. Él ha hecho milagros creativos, dando vida a lo que estaba seco o muerto. Sanó a este leproso en versículo 42 del capítulo 1, en el capítulo 2, verso 12, sanó a este paralítico. Y todas estas señales han sido registradas por Marcos, con la esperanza de que usted y yo podamos evaluarlas y llegar a nuestra propia conclusión. Después de todas estas señales en estos 3 primeros capítulos, no vemos ninguna persona, ningún ser humano declarando a Cristo como Señor. Y a lo largo de todo el Evangelio no vamos a encontrar un solo registro de un hombre declarando que Jesús es Dios. Al final, solamente al final del libro, en Marcos capítulo 15, verso 39, encontramos al centurión, conmovido por todo lo que ha pasado frente a sus ojos, declarando verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y ni siquiera es un judío, es un romano. Eso nos da una muestra de la oscuridad presente en el corazón de todas aquellas personas contemporáneas, todos estos judíos religiosos. En Juan capítulo 12, verso 37, tenemos el registro hecho por Juan acerca de aquellos líderes que aún después de ver todas estas señales, aún seguían como personas incrédulas. Dice, aunque él había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Este fue el común denominador a lo largo del ministerio del Señor. Todas sus señales fueron ignoradas, desconocidas y aún atribuidas al poder de Satanás. Si miramos en Juan 12:42, dice que algunos de los líderes creyeron en él, pero no se atrevieron a declararlo por temor a los líderes de su religión, porque no querían ser expulsados, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Como les digo, a esta altura del capítulo 3 hemos visto muchos milagros, y así continúa la seguidilla de milagros registrada por Marcos.
Pero es increíble, al final de todas estas multitudes, ¿dónde quedaron estas multitudes? Al final de todo su ministerio solamente encontramos a 500 personas reunidas en el monte, viendo a Jesús ascender delante de sus ojos. Y luego de este acontecimiento solo encontramos a 120 reunidos en el aposento alto, cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés. ¿Dónde estaban las multitudes? ¿Dónde quedaron? Entonces vamos a analizar la primera opción, que declara que Jesús simplemente era un loco. Perfectamente para algunos es una posibilidad. No sé si usted se ha encontrado con personas fuera de su dominio mental, declarando ser Jesús. Y la pregunta es, ¿por qué no dicen ser Baal? ¿Por qué no dicen ser Mahoma? Y la única respuesta es que el único nombre que Satanás quiere pervertir es el nombre de nuestro Salvador, el nombre del Señor Jesús. Entonces, tenemos una persona que actúa de manera fuera de control y entendemos que estas personas no pueden razonar correctamente, no pueden hilar ideas, no pueden expresar sus ideas de manera coherente. Pero ¿hay evidencia de que Jesús era un loco? No lo podemos concluir a partir de los relatos. Su mente fue de las mentes más claras. Su análisis fue de los más perfectos. Su exposición de ideas fue clara, consistente con sus acciones. No podríamos decir que Jesús fue un loco. Pero, si miramos en el versículo 20 de este capítulo 3, es la conclusión a la que llegan sus familiares. Entonces, vamos a llegar al pasaje que vamos a estudiar. Quiero llamar su atención, capítulo 3, al final del versículo 19, dice, y vinieron a casa, y se agolpó de nuevo la gente. Esto sería la línea de pensamiento o la idea continua. Tenemos una mala separación ahí. Por eso es que siempre que aconsejo a alguien que está leyendo la Biblia, le pido que ignore los títulos. Estos títulos fueron añadidos con mucha posterioridad. Y en algunas ocasiones, como en esta, hace una separación de el fluido del pensamiento en la idea. Entonces, vinieron a casa. Esto no quiere decir que Jesús está en Nazaret. No quiere decir que regresó al lugar donde nació. Simplemente le recuerdo que él había hecho su base ministerial en la ciudad de Capernaum. Ya estudiamos. Capernaum quiere decir ciudad de Nahum. Eso ya lo estudiamos anteriormente. Entonces, aquí está Jesús de regreso. Podríamos pensar que posiblemente fuera una casa que pertenecía a uno de sus discípulos, ¿sí? Aquí en Marcos 1:29 estuvimos estudiando que él estuvo muchas veces en casa de Pedro, ¿sí? Pero no lo podemos afirmar como algo concluyente. Simplemente son conclusiones a las que podemos llegar. Ahora, dice el versículo 20, y se agolpó de nuevo la gente. Y aquí tenemos estos buscadores de milagros. Esto nos da la explicación por qué estos milagreros logran reunir tanta gente en torno a ellos. Porque la gente nunca se cansa. Y nunca serán suficientes los milagros para estas personas. Siempre querrán más. Y vienen ellos continuamente trayendo enfermos, poseídos por demonios, y todas estas personas están aquí trayendo a sus seres amados, buscando una sanidad, una liberación, y saben que Jesús tiene el poder para hacerlo. Lo estuvimos mirando anteriormente. Y lo que podemos entender es que era lógico
que un rabí, un maestro, tuviera sus seguidores. Eso era lo lógico, era de esperarse. Pero en el caso de Jesús era increíble. La gente se sorprendía de su enseñanza y luego de sus demostraciones poderosas. Todos estos milagros que simplemente eran hechos por el Señor Jesús como parte de la manera en que Dios afirmaba que su mensaje era divino. ¿Recuerdan lo que dijo Nicodemo al venir a Jesús ahí en Juan 3? Sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no estuviera con él. ¿Recuerdan que estuvimos estudiando que Jesús amonestaba a la gente después de hacerles el milagro, después de devolverle la sanidad, que no le contaran a nadie? Porque las multitudes se convirtieron en un estorbo. Constantemente lo estaban oprimiendo y lo único que querían era su milagro, no más. Pero ahí no había salvación. Estuvimos estudiando esto. Y vemos aquí en este versículo 20 una gran multitud fuera de control que aún le impide a Jesús apartar un tiempo para comer, reposar y estar con sus discípulos, y él lo que quiere es alejarse de esta multitud. En el pasaje anterior, al final, estuvimos estudiando la identificación de sus apóstoles. Entonces podemos concluir que ahí están estos apóstoles con él, y lo que está diciéndonos Marcos aquí es que esta multitud se ha convertido en un problema, en un estorbo para el Señor Jesús. Cuando estudiamos estos pasajes debemos buscar la armonía, ver cómo estos pasajes encajan con otros y llegan a ser pasajes paralelos. Y este pasaje de Marcos 3 encuentra su paralelo en Mateo capítulo 12. Voy a estar haciendo algunas citas también ahí en Mateo capítulo 12. Aquí en Mateo capítulo 12 encontramos al Señor sanando a un hombre poseído por un demonio. Esta persona estaba ciega, no podía hablar, no podía oír. Y todo esto ocasionado por un demonio. Y aquí el Señor le sana completamente, lo cual hace que las multitudes se interesen en Jesús. Pero como les dije, solamente de manera superficial, buscando su milagro. Todos estos milagros que realizó el Señor Jesús fueron milagros al estilo del poder desplegado en el Señor, ahí en Génesis capítulo 1, cuando nombró y las cosas vinieron a la existencia, milagros creadores. Creó ojos que podían ver, piernas que podían caminar, completamente instantáneos. Entonces, aquí están todas estas multitudes interesadas por este despliegue de milagros. Pero también no podemos perder de vista a los escribas, a los fariseos, que van asediando al Señor Jesús por todos los lugares donde Él estuvo. Ahí estaban ellos presentes, tratando de confundir a las personas, asegurando que el Señor hacía todos sus milagros por el poder de Beelzebú, por el poder de Satanás. ¿Sí? Si mira usted ahí más adelante en el versículo 22 del capítulo 3 de Marcos, regresemos a Marcos 3:22, menciona a los escribas. Y la mayoría de los escribas pertenecían a la secta de los fariseos, recordando que estudiamos que la palabra fariseo simplemente quiere decir separado. Entonces aquí están ellos, aquí está esta multitud, y en el versículo 21 nos dice que han llegado sus familiares, han llegado sus medios hermanos, hijos de José y María. Como sabemos por lo que se enseña en la Escritura, María vivió una vida conyugal completamente normal después del nacimiento del Señor Jesús con su esposo José,
y fruto de esa unión vinieron estos medio hermanos de Jesús. Entonces dice aquí el versículo 21, cuando su propia gente, eso es lo que dice literalmente, y esta expresión se refiere a su familia. Aquí está su familia y vinieron para prenderle. Esta es una palabra que tiene la idea de custodiar. Es un verbo que significa atrapar. Y este verbo es usado por Marcos en su evangelio al menos 15 veces. 8 veces para referirse al Señor Jesús y sus continuos asedios para ser atrapado, para prenderle de parte de sus enemigos religiosos. También es la palabra usada para describir cuando atraparon a Juan el Bautista. ¿Qué piensa la familia del Señor Jesús? Que está loco, que es un lunático, que está fuera de sí. Pero la pregunta es, ¿su madre, María, está dentro de este grupo familiar que piensa que Jesús está loco? Y la respuesta es no. Ella sabía exactamente quién era Jesús. Ella sabía de su condición de virginidad al momento de encontrarse embarazada. Ella escuchó el anuncio y dio su respuesta, y en Lucas 2, que lo hemos estudiado, llamó a Jesús su Salvador. Entonces ella tenía una identificación bastante clara. Ella, durante su tiempo en casa con sus hijos, pudo haber tratado de explicarle a los niños, a los medio hermanos de Jesús, esta situación. Ella pudo haberles dicho, vean, yo les voy a contar algo, su hermano Jesús no es hijo de su padre José, y no fue una cuestión de pecado en mi vida, fue que hallé gracia a los ojos de Dios y fui separada como el instrumento a través del cual Jesús vino al mundo. Pero, a pesar de que ella tratara de explicarle esto, sus hermanos no lo creyeron. Ahora, piensen en la situación de los hermanos del Señor Jesús. Viendo a Jesús actuando siempre de manera correcta, respondiendo siempre a sus padres como debe hacerse, sintiendo rechazo hacia Él por su perfección moral, como un niño sin mentiras, sin malas intenciones, ¿sí? Esto no sería fácil para ellos, ¿sí? Ellos no lo creyeron. Si ustedes miran ahí en Juan 7:5, refiriéndose a su familia, dice que no creyeron en Él, no estaban creyendo en Él. Entonces piensen, Jesús hubiera sido visto por sus otros hermanos que pecaban, que mentían, como el raro. Y ninguno de ellos quería estar con Él, porque si hacían alguna travesura, Jesús siempre iba a decir la verdad. Jesús no iba a estar de acuerdo que ellos tomaran algo que no es suyo, las cosas que suelen hacer los niños. Entonces, eso ocasionó que su vida perfecta hiciera una separación con sus hermanos. Ahora quiero aclarar algo. Los milagros no fueron parte de la niñez del Señor Jesús. Los milagros fueron parte de su ministerio una vez que fue bautizado y vino el Espíritu Santo y posó sobre él, como lo anunció el profeta Isaías en su profecía. Entonces, no nos podemos imaginar a Jesús llegando a la carpintería y diciendo, esperen, eso no se hace así, vean, banco, y ahí aparece el banco. No. Esa no fue la niñez de Jesús, pero sí podemos reconocer que fue un niño perfecto. Podemos concluir su perfección moral que lo llevó a estar separado de sus hermanos. Ahora, si usted mira más adelante en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 3, incluso Marcos nombra o menciona a algunos de sus hermanos. Dice que Jesús es el hijo de María, el hermano de Jacobo, José, Judas
y Simón, ¿y acaso no están entre nosotros sus hermanas? Es lo que dice Marcos aquí en el capítulo 6, versículo 3. Este asunto de los hermanos de Jesús, pues, es un tema controversial, sobre todo para la Iglesia Católica, que quieren vender la idea de que María permaneció virgen después de haber traído al mundo al Señor Jesús. Eso ya de por sí mismo implica un problema, porque cualquier mujer sabe que al momento de nacer un bebé, como nacen los bebés, cualquier vestigio de su virginidad va a desaparecer. Entonces, simplemente el hecho de que aquí tenemos el relato y la palabra no miente, estamos aquí con el registro de sus hermanos. Entonces, ellos habían estado incómodos, este niño ahí con ellos, un niño perfecto, ¿sí? Él, como les dije, vive una vida normal. No es el gran maestro, no está enseñando en su casa ninguna clase de teología ni ninguna cosa por el estilo. Y los hermanos a la conclusión que llegan es: Jesús es el raro, es el que no se comporta como ellos. Como les dije, ahí en Juan 7:5 dice que sus hermanos no creían en él. Y ahora ellos dicen: ya sabemos por qué se comportaba así siendo pequeño. Estaba loco, simplemente siempre estuvo loco, por eso fue que tuvo ese comportamiento tan extraño para nosotros, está fuera de sí. Ahora ellos vienen en una cruzada, tratando de rescatar a Jesús antes de que lleguen sus enemigos a asesinarle, como ya lo están tramando. Muy seguramente esto llegó a los oídos de María y sus hermanos, y ellos vienen en esta cruzada para rescatar al loquito, para llevárselo a su casa, para que no avergüence más a la familia. Todo esto podía estar incluido. Esta palabra aquí para loco o lunático que tenemos aquí, o fuera de sí, son palabras en español, pero la palabra que se usa en el griego se usa de alguien que ha perdido sus sentidos, ¿sí? Y el verbo tiene la idea de estar fuera de sí. Por eso es que la traducción que tenemos aquí en cuanto a este evento. Pensamos que es menos grave decirle al Señor Jesús que está loco a decirle que está poseído por un demonio o que hace sus milagros por el poder de Satanás, o decir que es un fraude impulsado por el mismo infierno. Muchas personas lo llamaron así en Juan capítulo 10, versículo 20. Dice que muchos atribuyeron al demonio el poder por el cual Jesús hacía sus milagros. Y entonces vemos estas multitudes llegando ahí, asediando al Señor Jesús. Y aquí en el versículo 22 vemos a los escribas aparecer, han descendido desde Jerusalén, y su discurso decía que Jesús tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Entonces creemos que estos han ido más lejos que la misma familia del Señor al decirle un fraude mentiroso impulsado por el mismo infierno. Como les dije, es imposible demostrar que Jesús estuvo loco a partir de todos los registros que tenemos en los evangelios y la manera en la que Él se expresó claramente, la manera en la que Él se comportó de manera coherente. Y para poder continuar con la historia, como les dije, son dos historias aquí mezcladas. Tenemos que avanzar hasta el versículo 31 del capítulo 3 de Marcos. Vamos a Marcos 3:31. Y aquí dice que vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera. ¿Afuera de dónde? De la casa.
no sabemos si debido a la multitud o lo que haya sido, dice que enviaron a llamarle, ¿sí? Si usted mira en Mateo capítulo 12, que les dije es un pasaje paralelo, en el versículo 27 dice exactamente lo mismo. Mateo nos da el mismo relato. Como les dije, encontramos un pasaje paralelo a Marcos 3 en Mateo 12, pero en Lucas 11 tenemos un registro de un acontecimiento parecido, pero no es igual. Este de Marcos y Mateo 12 se da en Galilea. El que encontramos en Lucas 11 sucedió en la región de Judea. Entonces son dos acontecimientos diferentes con unos hechos similares que nos llevan a concluir que reiterativamente sus enemigos atribuían al demonio el poder para hacer los milagros del Señor. Esa era su retórica, su discurso. Este hombre hace todo lo que hace por el poder de Satanás, y como les dije, eso lo estudiaremos dentro de 8 días. Con el favor del Señor estaremos entendiendo esto del pecado imperdonable. Y aquí dice el versículo 32, retornando a Marcos 3:32, dice que la gente que estaba sentada alrededor le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Entonces, ojo, les recuerdo, aquí está María. No la podemos meter dentro del saco de los incrédulos, no la podemos poner junto a sus hijos, medio hermanos del Señor Jesús, que no creen en Él, que vienen a rescatarle, porque la conclusión a la que han llegado es que está loco. Pero María no piensa así. Si nosotros analizamos un poquito con qué autoridad viene ahora sus hermanos a tratar de prender a Jesús, realmente tenemos un relato ahí en el Evangelio de Lucas, cuando la familia y Jesús con ellos fueron a Jerusalén. La familia regresó a su casa, pero recuerdan que se perdió Jesús, se quedó en Jerusalén, y ellos angustiados regresaron y lo encontraron ahí en el templo discutiendo cosas profundas acerca de Dios, y los maestros ahí maravillados con él, y ellos le preguntan: ¿por qué nos haces esto? Y Jesús muy clara y rotundamente les dice: en los negocios de mi Padre es necesario que esté. Y les recuerdo que un niño hebreo, judío, a la edad de 12 años se convierte en un hijo de la ley. Ya los padres pasan a un segundo papel, en un segundo plano en cuanto a los niños, y los niños a partir de los 12 años son juzgados o se hacen responsables delante de la comunidad por cumplir la ley. Ya no es responsabilidad de los padres, ahora es responsabilidad de los líderes religiosos, es decir, se vuelve un hijo de la ley, ¿sí? Sin embargo, en el relato dice que Jesús accedió a regresar con ellos. Y aquí regresemos a el versículo 33. Entonces aquí está Jesús en esta casa, vienen sus hermanos, le dicen que afuera está su mamá, sus hermanos, y él le responde con una pregunta. Y qué extraordinario es el Señor al permitir que se le interrumpa y al usar esta interrupción para impartir una enseñanza. Y les hace la pregunta: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Lo que Jesús está diciendo aquí es que no es que no sepa quiénes son ellos. Él conoce perfectamente quién es su mamá humana, María, y quiénes son sus hermanos, Simón, Judas y todos estos que han mencionado, que decíamos ahí en el capítulo 6 de Marcos, que él menciona tan detalladamente. Ahora, esto no se debe interpretar como una actitud de menosprecio del Señor Jesús o de desamor hacia su familia, porque tenemos un registro muy claro en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, donde Jesús, colgado en la cruz, mira a su madre, mira al discípulo a quien él amaba, a Juan,
y le dice: mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Esto como significando que confiaba al cuidado de Juan a su mamá. Él está preocupado por su mamá. Entonces no es un asunto de deshonra, no es un asunto de apatía o indiferencia. Simplemente el Señor está tratando de llevar a su audiencia más allá de las relaciones temporales que están en esta vida. Ahora, ¿podemos pensar que Jesús fue indiferente hacia sus hermanos o que no los amó? De ninguna manera. Encontramos el relato hecho por Lucas en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 14, donde nos dice que en esta reunión estaba María y sus hermanos. Y lo que entendemos por el relato bíblico es que los hermanos del Señor, los medio hermanos del Señor, vinieron a la fe solamente después de su resurrección. Mientras que estuvo en vida, nunca lo reconocieron como alguien diferente a alguien en el que no podían creer, como dice Juan 7. O como en este caso, dice que en este capítulo, pensaban que estaba loco. Pero Jesús amó a sus hermanos y los amó tanto que ahora ellos vienen a la fe porque les da evidencias de que las palabras que él había dicho estando en vida eran veraces, quitándoles de su mente la idea de que están locos y demostrándoles que era necesario que todas estas cosas sucedieran. De hecho, cuando ustedes ven la manera en la que Santiago y Judas, medio hermanos del Señor, inician sus cartas, se describen a sí mismos como esclavos de Jesucristo, hablando de su rendición total, de su humillación ante la persona de Jesús, reconociéndolo como Dios. En el versículo 34 el Señor responde su propia pregunta y está mirando a los que están alrededor de él y les dice: he aquí mi madre, mis hermanas y mis hermanos. ¿A dónde quiere llevar el Señor este asunto? A demostrarles que hay una relación mucho más importante que las relaciones temporales que están en esta tierra. A los medio hermanos de Jesús, esa condición nunca les dio salvación. Nunca. No importa qué tan cerca estuvieron de Jesús, nunca fueron salvos mientras Él estuvo vivo. Fue hasta que lo vieron resucitado que vinieron a la fe y se convirtieron en sus hermanos por la fe en Él, hijos de su Padre. Entonces Jesús está diciendo: hay una relación mucho más importante, una relación que trasciende, que está por encima de las relaciones temporales sobre esta tierra. Estamos demasiado acostumbrados a la temporalidad de nuestras vidas y nos metemos en estas relaciones temporales y nunca, o casi nunca, miramos nuestras relaciones eternas. Cuando resucitemos, cuando estemos en el cielo, cuando seamos arrebatados, como quiera que sea, que el Señor nos lleve al cielo. En el cielo ya no voy a ser más esposo de mi esposa o padre de mis hijos. Vamos a ser hermanos, hijos del mismo Padre, disfrutando de una relación en una gran familia. Y eso es lo que Jesús está tratando de llamar la atención. En estos tiempos donde aflige la pérdida, una y otra vez ustedes me han escuchado al hablar con ustedes, llamarlos a tener sus ojos puestos en lo eterno, a estar preparados a enfrentar aún la pérdida. En esta semana el Señor llamó a su casa a nuestro querido hermano Álvaro Peña, y realmente pensamos en lo difícil que ha de ser para su esposa esta pérdida, particularmente en estos tiempos de pandemia, hermanos. Pero la realidad es que Álvaro llegó a casa. Está disfrutando de la presencia del Señor.
Y a veces estamos tan metidos en estas cosas de la vida temporal que perdemos de vista lo eterno. No podemos permitir que el temor a la muerte nos robe el gozo de vivir para Cristo, hermanos. En eso quiero enfatizar. Y usted que me está escuchando y está asustado por el coronavirus, voy a reiterarle lo que dije la semana pasada. Hay un virus peor que produce una muerte peor que la muerte del cuerpo humano, y es la muerte del alma. Hay un virus llamado pecado, para el cual hay cura. La sangre de Cristo. Aceptar que el sacrificio que Cristo presentó delante del Padre es suficiente para lograr lo que usted y yo no podríamos lograr ni con la religión, ni con las buenas obras, ni con hacer el bien. En esta semana tuve que salir y visitar a mi padre, que es un hombre religioso, hace parte del sistema tradicional de religión, y su nueva esposa me dijo: usted tiene ganada su salvación, porque usted va a la cárcel y hace una obra muy bonita. Yo le dije que lo único que sí me gané delante de Dios fue el infierno. Lo único que sí me gané fue la condenación eterna. Mi salvación es un regalo. Y cualquier buena acción que venga después de ser salvo es producida por Dios en mí. Él preparó unas obras de antemano para que yo camine en ellas. Qué bonito poder pensar que el Señor está llevando a su auditorio a pensar en esa relación trascendente, en esa relación más importante. Versículo 34, y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Los llevó a lo que es realmente importante. Aprovechó esta interrupción para mostrarle lo que es importante. Juan 5:29. El Señor declaró que la única buena obra que se puede hacer es creer en aquel a quien Dios ha enviado. Juan 6:29 lo aclara. Y lo que está diciendo el Señor Jesús es que necesariamente la salvación llega a ser una realidad, llega a ser algo que se puede ver, evidenciar en la vida de una persona por su obediencia a Dios. No puede existir algo como un creyente que vive en una total desobediencia a la palabra de Dios. Eso es una negación de la verdad. Dice Juan 8:32, vosotros sois verdaderamente mis discípulos si hacéis lo que yo les digo. Jesús les dijo una y otra vez, ese es el distintivo de un verdadero creyente, la obediencia. Se lo dijo en Juan 12, Juan 14, Juan 15. Si guardan mis mandamientos, ustedes son verdaderamente míos. Habría sido muy triste que sus hermanos hubiesen permanecido en la incredulidad, sus medio hermanos. Pero, como les dije en la narrativa de Lucas en el libro de los Hechos, nos da el testimonio de que allí, en la reunión de oración, ahí donde estaban ellos reunidos, perseverando en oración, estuvieron sus medio hermanos y su madre reunida con ellos. Por fin, ellos pudieron recibir la iluminación del Espíritu Santo a partir de las evidencias que el Señor les presentó. Al verlo resucitado, ellos vinieron a la fe y creyeron todo lo que Jesús dijo. El Evangelio, la verdad de que es imposible aspirar a la vida eterna por practicar una religión o por hacer buenas obras. La buena noticia es que podemos entrar a ser parte de la familia del Señor. Una familia que ya no va a ser destruida ni por la muerte, ni por la enfermedad, ni por ninguna crisis. En el cielo no hay más dolor. Y vamos a estar allí con Él
para siempre. La conclusión de los hermanos del Señor. Empezaron con el pensamiento de que estaba loco y terminaron, como les dije yo, según el relato bíblico, como creyentes rendidos a los pies de este medio hermano que nunca entendieron. Mi oración es que podamos entender estas cosas, que fortalezcan nuestra fe y podamos llevar a las personas a hacer un análisis y a que ellos lleguen a la conclusión de si Jesús estaba loco, era un farsante mentiroso impulsado por Satanás o es Dios. Nosotros, como su iglesia, lo reconocemos y lo adoramos como nuestro Dios y Salvador. Oremos. Amado y buen Señor, queremos darte las gracias por tu palabra. Simple y sencillamente basta, Señor, con acercarnos a ella con oídos atentos y un corazón humilde para escuchar la verdad que viene de ella. Gracias por este relato en Marcos, Señor, que nos recuerda que somos seres trascendentes, que todas las relaciones que tenemos aquí en esta tierra son temporales, que la verdadera relación y la más importante es la que podemos llegar a tener contigo a través de la fe. Dice tu palabra, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les ha dado el poder de ser hechos hijos de Dios. Señor, quiero rogarte por tu iglesia en el mundo, para que tú la fortalezcas, para que tú la guíes en su tarea de predicar y proclamar las buenas noticias. Quiero rogarte por nuestra nación, rogar por el presidente y su equipo de gobierno, Señor, para que les dé sabiduría en estos momentos. Quiero agradecerte por cada pequeño empresario y pedirte, Señor, que los ayudes en medio de esta crisis, Señor. Quiero rogar por la familia de Álvaro Peña, por su esposa, sus 2 hijas y su nieto, suplicándote, buen Dios, que las consueles y las fortalezcas. Pero también te agradezco porque ha llegado tu siervo a tu presencia y ahora está disfrutando de esas delicias preparadas para tus hijos para siempre. Gracias por esta mañana, por este tiempo y gracias por tu bondad. En el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Esperamos que nuestro tiempo de enseñanza haya sido de gran bendición para tu vida y que durante este tiempo de crisis tu fe sea establecida en Cristo Jesús. Gracias por acompañarnos durante nuestro servicio dominical y los esperamos para reunirnos en nuestras próximas reuniones durante la semana. Que Dios les bendiga, mis hermanos.